Vamos a hablar del sufrimiento. Estamos hablando de cosas, tanto de la verdad, la semana pasada, son temas que nos afectan a nosotros como seres humanos y como creyentes de una manera muy, muy particular. Por eso he escogido en esta última etapa de mi ministerio aquí cosas que puedan ayudar y ayudarnos. De hecho, todos nosotros estamos de alguna manera involucrados en este tipo de cosas de las que estamos hablando últimamente y de una manera muy, muy, muy especial acerca del sufrimiento de Job, pero no realmente solo y exclusivamente de Job. Pero vamos a coger a este varón de Dios como ejemplo del sufrimiento, de lo que un ser puede llegar a sufrir a niveles que para cualquiera de nosotros sería imposible, sería difícil aguantar. La pérdida de sus hijos, la pérdida de toda su hacienda y la pérdida de su propia salud, y lo que es peor, de aquellas personas que quiso, que eran su soporte, aquellos amigos, todo se le volvió en contra. ¿Quién como Job puede no enseñarnos la palabra de Dios? Que por eso está escrito, no porque se regodee el Señor en el mal de Job, ni mucho menos, sino para que pensemos que no somos nada ni somos nadie en esta tierra, que no podemos pretender nada, que todo lo que pretendamos será miseria, será nada, el sufrimiento de Job. Y podría haber cogido todo el libro de Job y esa hubiera sido la predicación, pero no. Voy a coger el 19, que habla de algo que es aún, no voy a decir más triste que la pérdida de todo lo que tenía, sino de algo que le quedaba todavía: la amistad de los suyos, de sus compañeros, de sus vecinos, de su familia, la que quedó. Y sin embargo, como el capítulo 19 nos dice, nada tuvo, ni tan siquiera el calor, y más aún, lo echaron por tierra, no tuvieron piedad de aquel hombre que tanto había sufrido. Así que aquí leemos en el capítulo 19, leemos esta parte de esta triste historia, ya en cuanto a la amistad que el propio Jesús dice que es lo más importante por encima del amor, la amistad. Ya no os llamaré más hermanos, os llamaré amigos, dice el Señor Jesús. Ser amigo no es el concepto nuestro de la amistad. Tenemos muchos amigos, pero no tenemos a nadie en los momentos reales que necesitamos de ellos. La amistad de Dios. Tenemos la amistad de Jesús. Esa amistad que es inalcanzable para el mundo, pero sí que tú y yo podemos tener. Tenemos, mejor dicho, pero podemos disfrutar de esa amistad de Dios, de esa amistad de Jesús, en los momentos que más lo necesitemos. Allí estará Él. Y dice la palabra de Dios en este texto que deberíamos nosotros leer, no el texto este que vamos a leer, sino todo el libro de Job. En los momentos malos, en los momentos de decaimiento, leerlo, hermano, hermana, porque será muy instructivo para nosotros. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma?, le dice a sus amigos, y me moleréis con palabras. Ya me habéis insultado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí
recaería mi error. Pero si vosotros os jactáis contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha atrapado en su red. Yo grito agravio, pero no se me oye. Doy voces, pero no se me hace justicia. Dios ha cercado con valla mi camino y no puedo pasar, y sobre mis veredas ha tendido tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y me ha quitado la corona de mi cabeza. Por todos lados me ha arruinado y perezco. He hecho que pase mi esperanza como un árbol arrancado. Hace arder contra mí su furor y me tiene por uno de sus enemigos. Aún vienen sus ejércitos, se atrincheran contra mí y acampan en derredor de mi morada. Hace que de mí se alejen mis hermanos y que mis conocidos como extraños se aparten de mí. Mis parientes se detienen, mis conocidos me olvidan, los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Forastero soy yo ante sus ojos. Llamo a mi siervo y no responde, aun cuando con mi propia boca le suplico. Mi aliento ha venido a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Incluso los muchachos me desprecian y al levantarme hablan contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecen. Los que yo amo se vuelven contra mí. Mi piel y mi carne se han pegado a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Vosotros sois mis amigos. Tened vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué vosotros me perseguís lo mismo que Dios y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diera ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diera que se escribieran, que se escribiesen en un libro, o que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre? Pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. ¿Quién de nosotros podríamos hablar así? Todos podríamos hablar hasta cierto punto del sufrimiento, que incluso el más leve sufrimiento que tengamos, tenemos cierto derecho porque eso nos duele, ¿verdad? Y mucho más lo que aquí hay escrito, lo que Él pide que se haga, no para que se recuerde su oprobio, sino para que veamos una cosa que hay aquí encerrada y se llama temor de Dios. Vivimos una vida muy ligera, una vida espiritual muy ligera, muy en la piel, muy en el corazón humano, no en el corazón como sinónimo del alma, del espíritu. No. Vivimos muchas veces de espalda a Dios. Pero Dios hace en Job,
en un hombre justo, en un hombre de Dios, hace todo esto. Y lo hace como consecuencia de que todo lo que tenemos en esta tierra, todo pertenece a Dios. No tenemos nada. Ni hijos. En Job se le murieron todos. Ni nada, ni casas, ni amigos, ni lo que más queremos. No. Debemos tener esa cosmovisión de la vida espiritual y de nuestra propia vida. Y sin embargo, aún el Señor tiene paciencia con cada uno de nosotros. Mucha paciencia. Cuando estamos creyéndonos lo que no somos, cuando volvemos la espalda al hermano o al amigo, cuando nuestro testimonio no es el más adecuado, cuando vivimos alejados de Dios con una falsa religión que puede llamarse también evangélica. Puede llamarse evangélica, pero vacía, totalmente de contenido. Todos nosotros nos desviamos, dice el Señor, a una nos hicimos todos inútiles. Inútiles para Dios, inútiles para la obra. Inútiles para el reino de Dios aquí en la tierra. El sufrimiento de Job. Y después de todo esto, no podemos considerar que Job se estuviera quejando, ni mucho menos. Cuando aquí mismo dice: mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Aquí estamos hablando del sufrimiento de un siervo de Dios, no de alguien extraño, no de alguien fuera de la gracia de Dios, no. Estamos hablando de eso, de lo que hay que sufrir, de lo que el siervo de Dios tiene que sufrir. Unos sentados, otros de pie, otros predicando, otros enseñando, otros llevando a su familia hacia adelante. Pero en realidad lo que hacemos es lo que deberíamos hacer humanamente hablando. Por eso, el siervo de Dios, el que tiene, sea anciano, sea diácono, sea pastor, todos podemos, en muchas fases de nuestra vida y de nuestro ministerio, sentirnos como fracasados. Muchos jóvenes no han entendido esto, especialmente jóvenes que aspiran al ministerio, jóvenes que dejan el ministerio rápidamente porque no pueden soportar la presión y humanamente fracasaron. La vida cristiana, hermano, hermana, está llena de problemas, pero por eso nosotros, y hay un coste también en nuestra vida, un coste que tenemos, que nos cuesta, de ahí el sufrimiento, es la consecuencia de ese coste que no hemos valorado, no nos hemos sentado a valorar lo que cuesta ser cristiano. No, en la vida cristiana hay que sopesar continuamente qué significa seguir a Cristo. Y de una manera, aquellos que pretenden servir. El ejemplo de Job es contundente. Él mismo se queja de su sufrimiento porque era un hombre como cualquiera de nosotros. Pero él no entiende, él no comprende, no entiende ni comprende como nosotros no podríamos entender por qué un siervo de Dios
le ocurre esas cosas y de una manera muy especial. ¿Por qué Dios se las manda? ¿Por qué? ¿Por qué? A pesar, fijaos bien, de su inocencia, era un hombre de Dios, un hombre justo. ¿Por qué? A pesar de todo ello, Dios carga sobre él toda clase de mal. ¿Por qué? No solo lo perdió todo, sino que aquí, como hemos leído en este capítulo 19, todos se pusieron en contra de él. Hay mayor ignominia. Cargaron todos. ¿Hasta cuándo grita? Ya no a Dios, sino grita a sus propios amigos, a sus propios criados. Les grita y les dice: ¿hasta cuándo angustiaréis a mi alma? ¿Hasta cuándo angustiaréis a mi alma? Los propios, los que tanto le querían, ¿verdad? Los que estaban junto a él en los mejores momentos, quizá pensaron, bueno, quizá se lo haya merecido, porque sí, aparentemente era un hombre de Dios, pero seguramente Dios no se ha equivocado. Dios no se puede equivocar. Sus propios amigos no solamente le dijeron cosas, sino que lo acosaron. Por eso dice aquí en este versículo: ¿hasta dónde angustiaréis a mi alma? ¿Hasta dónde me angustiaréis? ¿Hasta dónde vais a saciar vuestro mal sobre mí? ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma? Estas palabras de los amigos de Job, Satanás las usa para llevar la prueba de Job al máximo, a donde ningún ser humano podía sobrellevarla. Ahí se mete Satanás por medio. Aquí vemos de una manera muy clara la soledad del creyente, del Hijo de Dios, sin apoyo. Pero vemos aquí no solamente estar sin apoyo, sino viendo el acoso de sus amigos. Satanás es el acusador. Satanás está hablando a través de los amigos de Job. Él es el acusador. No olvidemos que Satanás es el que acusa. La palabra Satanás, traducido al castellano, es el acusador, el que acusa, el que nos acusará cuando estemos ante la presencia de Dios. Él es el acusador de nosotros mismos. Entonces, no le ahorremos el trabajo, que haga su trabajo, pero no lo hagamos nosotros en contra de nuestros hermanos, como en el caso de Job. En la actitud de Job encontramos la paciencia. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído. Sencillamente así. Por eso gritó esas palabras: yo sé que mi Redentor vive. Era como el dolor de Cristo en la cruz, ¿verdad? Él sabía que Dios había sido abandonado de Dios. Sin embargo, él cumplió el cometido. Y Job igual, de alguna manera, en otro sentido, a otro nivel, encontramos esa actitud positiva, mejor dicho, encontramos la paciencia que él sabía, porque él sabía en quién había creído. Y lo que es más importante, en quién esperaba. Aún esperaba en el Señor. Yo sé, y repito nuevamente, que mi Redentor vive. Que mi Redentor vive, porque había creído en Él. ¿Por qué? Porque esperaba. Tenía la certeza
de que todo se acabaría bien pronto. Por eso, por muy mala persona que pensaran sus allegados, sus amigos, él sabía que al final él sería justificado. Él sería justificado como el mismo Jesús fue justificado en la cruz. De la misma manera. Yo sé, repito nuevamente, que mi Redentor vive y al fin, continúa, y al fin se levantará sobre el polvo. En el capítulo 19, en el versículo 25. Yo sé en quién he creído. Lo repetiré más veces, para que este es el punto central de nuestra predicación. A pesar de todo, nosotros nos tenemos que agarrar a esa grandeza de Dios, del mismo Dios, a esa gracia, mejor dicho, porque sabemos que nuestro Redentor vive. Decir yo sé en quién he creído, decir yo sé en quién espero, yo sé en quién me guarda del mal, yo sé en quién confío, en quién he creído, espero, me guarda del mal y en quién confío. ¿En qué lugar nos encontramos nosotros para aplicarnos, para hacer una aplicación? Yo ya la he hecho de mí mismo y no me gustó. ¿En qué lugar nos encontramos nosotros mismos con respecto al hermano caído en desgracia? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué hacemos nosotros cuando nuestros hermanos sufren? ¿Estamos con ellos o con sus acusadores? Le ha venido este mal porque sí, porque bebía mucho o porque no hace una comida adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué lugar estamos nosotros? La respuesta no está en la palabra, sino en nuestro corazón. La respuesta está en nuestro corazón. No nos engañemos. No te engañes. Hay muchos Job muy cerca de ti que están sufriendo, y mucho, hoy en día. Y saben y conocen a su Dios. Quizá tú conozcas a alguno de ellos. ¿Cuántas veces has ido a verle? A ese hermano que por circunstancias está sufriendo, que no quiere palabras tuyas, sino quiere que tú le escuches, que tú le hables, que tú le visites. Por eso, hermano y hermana, ese hermano, esa hermana, a pesar de todo lo mal que hay alrededor suyo, de todo lo que le ocurre, quizás nosotros no le demos importancia, pero quizá en eso le vaya la vida. Ese hermano o hermana pueda decir: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que me levantará del polvo en el cual estoy. Pero ¿qué ocurrió? ¿O qué ocurre con aquellos amigos que le acusaron? Seguro que todos esos, incluso hoy en día, aún piensan que así tendrían motivos para temer al juicio de Dios. Y se dirigen al Señor en oración. Seguro que se dirigieron en su día, a pesar de la maldad sobre Job, sobre todo el mal que le estaban causando. Ellos serían gente piadosa, supongo, porque los amigos de Job, al igual que Job, eran gente que de alguna manera tenían cierta afinidad. Pero
el sufrimiento de Job está aquí, no para conocer la historia de Job solamente, sino para que nosotros entendamos, comprendamos y veamos que hay gente que están sufriendo. Que el sufrimiento de Job no es un sufrimiento aislado, sino que es general en muchas personas a las cuales decimos querer y que están terriblemente solas. No olvidemos, hermano y hermana, que el sufrimiento es la manifestación del terrible castigo de Dios. Dios no olvida, no. Dios, cada palabra, cada hecho, se retiene en su corazón. Ay de aquel, decía la semana pasada, que cae en manos del Dios vivo. Dios a veces, como en el caso de Job, no porque era un hombre de Dios, pero también porque no hay bueno ni aun uno, ni tan siquiera Job. Dios al que quiere, al que ama, disciplina. ¡Ay!, dice el Señor en su palabra, de aquel que cae en manos del Dios vivo. Por eso el caso de Job ni es un caso aislado, ni es personal. No olvidemos que la manifestación que hay aquí en la figura de Job, de su vida, de todo lo que perdió, fue también consecuencia de su pecado y de su maldad. El sufrimiento de Job, al igual que el sufrimiento que ya hemos hecho mención de Cristo y de los hijos de Dios, es ¿para qué sirve ese sufrimiento? Para salir victorioso. Después de la tempestad, la cual los discípulos, Señor, que nos ahogamos, viene la calma. ¡Ay, hombres de poca fe! Y saldremos victoriosos. Mientras que aún sufriendo, algunos más que nosotros, mientras que esos que sufren más que nosotros, los incrédulos, serán pasto de la muerte, y de la muerte eterna. No solamente la muerte por la que todos pasaremos, sino la muerte eterna. Y nosotros sí, pasaremos por esa muerte, pero a vida eterna. ¿Veis la diferencia? Muchos siervos de Dios se hicieron esta pregunta: ¿por qué viven los impíos? Muchos de los profetas, Job y casi la mayoría de ellos, quisieron estar muertos, no querían ni vivir. Pero comprende que no tiene que ser, en su caso, a causa del pecado. Sus amigos le están diciendo que porque ha sido un pecador, etcétera, etcétera, lo leemos en el texto, pero no es a causa de su pecado. Él sabe que no es esa la causa por lo que está pasando o siendo probado por Dios. El texto nos insinúa, es cierto, que a veces los injustos prosperan y los santos sufren. El texto nos ayuda a pensar a cada uno de nosotros en base a nuestra propia experiencia, en base a nuestra meditación en el pueblo de Dios. Hoy en día está ausente. No meditamos, y tenemos que meditar, pararnos en los caminos, sentarnos y ver cómo ha ido el día, y el porqué de esto y de lo otro, y buscar el rostro de Dios. Es necesario pararse y pensar en ello. ¿Cómo afecta el sufrimiento a nuestra vida diaria? Es una pregunta. Otra pregunta: ¿cómo encajamos los golpes?
El Señor, repito, vuelvo a recordar que al que ama, disciplina. No olvidemos esto. El Señor no tiene prisa. Sin embargo, al final, tal como lo vemos en el relato bíblico, Dios ajusta cuentas y juzga al impío. No se olvida del mal causado a sus hijos, ni a los seres que Él creó. Ajusta cuenta con ellos y juzga al impío. Dios demanda, por lo tanto, ante el creyente, demanda tener un corazón contrito y humillado. No emplazar a Dios como hace el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? A veces, ante la muerte, hemos visto creyentes decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? No lo entienden, no lo comprenden. Eso es natural. No vamos a culparles. Pero a veces nosotros, por tonterías, también lo decimos. Dios demanda una entrega absoluta, completa, y un compromiso. Dios demanda también compromiso contra el pecado. Dios demanda un corazón renovado continuamente, día tras día, en renovación constante por la conversión y por la obra del Espíritu Santo que se ha de mover en nuestras vidas, en una vida nacida por la gracia de Dios en Cristo Jesús. No podemos detenernos en la gracia. La gracia de Dios tiene que vivir en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Tiene que vivir, tiene que crecer. Por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Muchos no han entendido algo tan básico como que el pecado es muerte. Todos pecamos, pero no todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En principio, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero no sus hijos. Esa es la diferencia. Por eso, debemos entender que al igual que el pecado es muerte, Jesucristo es vida, y vida eterna. Sin lo dicho, por mucho que se crea, por muy buenos creyentes que seamos, si no hay vida, habrá muerte, y muerte eterna. Quiera el Señor ayudarnos a comprender, que haya sabido en esta tarde transmitiros lo que al preparar este mensaje me ha transmitido el mismo Señor por su palabra. Que esto nunca lo olvidemos. Seguiremos pecando, seguiremos cayendo, somos carne, pero por la gracia de Dios nos limpiará una y mil veces. Al menos una pequeña oración, Señor, perdóname. Una pequeña oración. No pide mucho el Señor. No quiere largas oraciones. Perdóname porque he pecado contra aquel hermano, y contra mí mismo. Perdóname. Sabiendo que tus pecados han sido lavados en la sangre del Cordero. Que Él se puso en tu lugar y en mi lugar. Pero no nos engañemos, que hay trampa. Y muchos caen en esa trampa. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén.